muchas gracias por la invitación. Primero que nada quiero decir que voy a hablar a título personal y no voy a representar al Ministerio de Educación ni al Gobierno, así que creo que es importante hacer esa aclaración. Y quiero agradecer a Espacio Público por invitarme a participar en este seminario. Considero que la segregación es un tema fundamental, no solamente por los efectos que tiene en habilidades duras o habilidades blandas en las personas, sino también porque en el fondo afecta la manera que nosotros concebimos cómo se debe constituir una sociedad, más allá de esos efectos, digamos, en términos cognitivos o no cognitivos. Y para quienes creemos que la integración social es un valor en sí mismo, creemos que esto debe ser abordado con urgencia, dada la tremenda desigualdad y segregación de nuestro país. 15 minutos para 4 trabajos tan grandes es muy poco tiempo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. ¿Qué nos dicen estos trabajos? El trabajo del ACUA y Santos investiga si nuestro sistema educativo en la región metropolitana contribuye o no a reducir la segregación residencial. Ellos encuentran que las escuelas son más segregadas que si los padres enviaran a sus hijos a las escuelas más próximas a sus hogares. Es importante destacar que no estiman el impacto de la libre elección de los padres sobre la segregación en el sistema escolar, y creo que eso es fundamental decirlo, sino que lo que estiman es el impacto de todo el sistema en su conjunto, es decir, la diferencia entre la segregación actual de las escuelas y la contrafactual se podría deber a múltiples factores como la preferencia de los padres, el financiamiento compartido, la selección que realizan los colegios, etcétera, etcétera, y no necesariamente solamente a la posibilidad de elegir la escuela. Digo esto porque el título lleva a pensar que ese sería el factor principal. Los resultados del trabajo nos muestran que a pesar de que el sistema de voucher posibilita la movilidad y por ende permite, en teoría, atacar la segregación residencial, eso no está ocurriendo hoy. Y lo que observamos es que la segregación de las escuelas es mayor que la segregación residencial. Además nos dice que la mayor segregación se da entre los grupos socioeconómicos extremos, alto y bajo, y es precisamente acá donde se observa una segregación residencial mayor que para los otros niveles socioeconómicos. Y estos resultados son consistentes con el trabajo de Valenzuela, Villalobos y Gómez, que encuentran que la mayor segregación se da precisamente en los extremos de la escala social. Dados estos resultados, resulta curioso, pero ya Gregory lo explicó, que los autores no hayan considerado los establecimientos particulares pagados, donde se concentra precisamente los niños de las familias con mayores ingresos. A pesar de que estos establecimientos no tienen mayor autonomía del Estado por no recibir subvención, ello no impide que el Estado pueda diseñar políticas que busquen impactar en su composición socioeconómica. Dado el contexto político actual, resulta sumamente interesante los resultados cuando se desagregan por tipo de sostenedor. Resulta que el sector menos segregado es el sector particular subvencionado con fines de lucro, mientras que los particulares subvencionados sin fines de lucro son los más segregados. Ahora bien, esto cambia cuando se observa la segregación dentro de cada sector. En todos los sectores la segregación actual es mayor a la contrafactual, pero mientras el sector municipal es el menos segregado en este otro tipo de medición, el más segregado sigue siendo el sector particular subvencionado sin fines de lucro. También se observa que eliminar la brecha entre la segregación actual y la contrafactual en el sector municipal no es muy grande en esta segunda medición, pesando en este sector mucho más la segregación residencial que en el sector con y sin fines de lucro. Consistente con el trabajo de Flores y Carrasco, se observa una acentuada relación entre la segregación en los sectores con las barreras de la oferta. A partir de la figura 3 pareciera ser que lo que más pesa no es la barrera del precio, sino la selectividad de los establecimientos. Ahora bien, esta comparación sería mucho más efectiva si se hiciera con el porcentaje de matrícula y no con el número de establecimientos, dado que la matrícula se distribuye de forma muy diferente al número de escuelas. Mientras un 37% de los establecimientos particulares subvencionados del país exige copago, 66% de la matrícula en el sector particular subvencionado paga copago, ¿ya? Es decir, ese 37% de las escuelas abarca un 66% de la matrícula. Por lo tanto, a mí me dice mucho más si tomamos la matrícula para ver los efectos que solamente el número de escuelas. En relación con las propuestas que hacen los autores, destaco el que consideren los otros efectos que conlleva el financiamiento compartido
más allá de su impacto en la segregación, algo que olvidan por completo Flores y Carrasco, pues si vamos a evaluar la eliminación de una política pública por sus impactos negativos, también debe considerarse los efectos positivos que ella genera y así sopesar qué pesa más. También se puede buscar eliminar una medida por principio o ideología, pero ni en este trabajo ni en el de Flores y Carrasco se utiliza ese argumento. En este sentido, me parece adecuado la propuesta de los autores de ir eliminando el financiamiento compartido de forma paulatina y así asegurar la focalización en el gasto en los más vulnerables. Esto permitiría a los establecimientos ir adecuándose de a poco a las nuevas condiciones sin afectar sus presupuestos y de forma negativa y así tampoco la calidad de la educación que ofrecen. También me parece acertada, a partir de la evidencia del trabajo de Misal y Torche y de este trabajo, así como otro anterior del ACUA, crear una SEP para la clase media, como lo hace el actual proyecto de ley, sobre todo cuando se observa que hoy son los alumnos más perjudicados, pues reciben el mismo financiamiento que los niños de las familias de ingresos más altos, pero su nivel socioeconómico es similar al de las familias del cuarto decil que reciben SEP. Con todo, me parece que las propuestas se quedan cortas respecto del problema. Me parece que debería evaluarse o pilotearse medidas más agresivas para disminuir la segregación, como por ejemplo el uso obligatorio de la tómbola o incentivos para promover su uso, que elimina la selección por parte de la oferta. Revisar la pertinencia de la subvención por concentración de niños vulnerables, que incentiva a las escuelas con alta concentración de niños vulnerables a discriminar a otros niños que no lo son por este incentivo económico. Más bien podría entregarse esta subvención a las escuelas con mejor índice de cohesión social y así incentivar una composición más heterogénea. No hay propiamente medidas que intenten superar la segregación residencial, que sigue siendo el factor que más incide en la segregación escolar. En este sentido, sorprende que no se diga nada respecto de las medidas anunciadas por los alcaldes de Ñuñoa, Providencia y Santiago, que se caracterizan por sus altos ingresos y la calidad de su educación, que piensan precisamente privilegiar a los niños que van a la educación básica en estas comunas por sobre otros niños de otras comunas más vulnerables. Hubiera sido interesante que el estudio hubiera desagregado la segregación por educación básica y media, pues existe evidencia de que la educación básica es más segregada que la educación media, a pesar de que la educación media permite la selección de alumnos. Y eso me parece interesante porque la segregación residencial afecta supuestamente más a medida que los niños son más chicos, de manera que acá sí se podría observar un cierto impacto de la movilidad en la segregación. El trabajo del ACUA y Santos, así como el de Valenzuela y Villalobos y Gómez, incitan a preguntar al menos dos cosas. ¿Qué pasará con la segregación del sistema educacional si se elimina el lucro? Mirando la evidencia, es perfectamente posible que la segregación aumente en vez de disminuir. Dos, ¿qué pasará con la matrícula municipal y con la de los colegios particulares pagados si se elimina el financiamiento compartido? Según la encuesta CEP, 70% de los encuestados dice preferir la educación particular subvencionada y ese porcentaje alcanza el 84% entre las personas de 18 a 24 años. De manera que podríamos ver una baja importante en la matrícula del sector municipal. Valenzuela, Villalobos y Gómez observan que los sectores más segregados son los medios, altos y altos. ¿Aumentaría la segregación en estos sectores de eliminarse el financiamiento compartido? ¿O por el contrario, ayudaría a la integración especialmente de los niños del nivel medio-alto que van al sector particular subvencionado con el copago más alto? El trabajo de Flores y Carrasco aborda el impacto de la demanda en la segregación escolar y a saber el impacto de las barreras de la oferta en la preferencia de los padres. Sin embargo, esta información es sumamente valiosa, pues nos permite saber cuánto efectivamente pesan las barreras de la oferta, que son mucho más fáciles de intervenir que las barreras de la demanda, y así tomar medidas que tengan efectivamente un impacto positivo en integración social. El problema del trabajo es que tiene problemas metodológicos y de consistencia, a mi parecer. Por una parte, tiene problemas de endogeneidad a la hora de estimar el impacto de las variables en la preferencia de los padres, que pueden ser corregidas con ciertas metodologías, pero que los autores aquí no utilizan. Por otra parte, el trabajo también tiene contradicciones, además de errores a la hora de describir, por ejemplo, nuestro sistema educacional, afirmaciones o supuestos que no tienen sustento empírico o al menos no mencionan la fuente y que la evidencia existente, incluso la evidencia de su mismo trabajo, contradice.
Me voy a saltar los problemas metodológicos para ir directamente a los aspectos que me parecen más interesantes de ese trabajo. Chuta, ya. Uno, me llama muchísimo la atención que en promedio los padres, cuando le preguntan cuáles son las escuelas que ustedes han pensado para meter a sus hijos, en promedio dicen 1,7. Me parece impresionante lo bajo, y un 54 o casi un 50% dice solamente una escuela. Es un fenómeno que realmente me llama mucho la atención y que uno podría mirar con más atención. El otro aspecto que me llama la atención es la correlación que ellos encuentran entre financiamiento compartido y el monto del copago y la zona en que se encuentra ubicado el colegio. Esto muestra la posibilidad de que el monto del financiamiento compartido esté altamente determinado por el nivel socioeconómico de la zona en que se encuentra, lo que podría significar que su impacto en la segregación escolar fuera más bien bajo, algo que Gallego y Hernando sostienen, pero que a partir de la evidencia que acá se entrega no se puede concluir, solo surge como una posible hipótesis para estudiar. Si fuese verdad lo que ellos encuentran, que yo considero que al no corregir por esta endogeneidad, considero más complicado aseverarlo, pero si fuese verdad, son noticias auspiciosas porque lo que ellos dicen es que precisamente las barreras de la oferta son las que estarían determinando la preferencia de los padres, y creo que son esas barreras las más fáciles desde el nivel central, con políticas bien diseñadas, de intervenir y de poder entonces mejorar la segregación. Las conclusiones de este trabajo me parecen que se contradicen absolutamente con lo que hace propiamente el trabajo. El trabajo trata el tema de la segregación y a la hora las propuestas tratan más bien un tema de calidad, que no está relacionado con la segregación, o al menos ellos no muestran la evidencia para hacer esa correlación. Y de hecho, lo que sugieren es que en vez de promover, por ejemplo, la movilidad social entre zonas, para realmente superar la segregación residencial, que es la que tiene más peso y ellos encuentran eso en su trabajo, proponen justamente fomentar que los niños se queden en sus zonas, vayan a la escuela más cercana y se aumente el valor ahí. Me parece que eso no está en línea con la evidencia que ellos encuentran, más bien todo lo contrario. Y por último, un minuto, el trabajo de Alejandra Misala respecto de la SEP, un trabajo absolutamente sólido desde el punto metodológico, resolviendo muy bien el tema del sesgo que puede tener la muestra al no ser aleatoria, muestra cómo la SEP ha cumplido el objetivo que se ha propuesto, es decir, aumenta el desempeño escolar de los niños más vulnerables, bajando la brecha entre los niños vulnerables y los niños de mejor rendimiento, y cómo esta brecha se va reduciendo cada vez más en el tiempo. Y simplemente como para cerrar, uno podría decir tal vez que deberíamos, como políticas públicas, a partir de estos trabajos, fomentar y profundizar la SEP, aprobar la ley que crea la subvención de clase media, subsanando las falencias que nombra Alejandra Misala, pues yo creo que es mucho más beneficioso para el país una subvención de clase media sin esas características que ella menciona en el trabajo, a simplemente quedarnos sin subvención de clase media. Y por último, decir que merita tal vez la eliminación del lucro una reflexión mucho más profunda, pues puede tener consecuencias negativas a partir de la evidencia acá entregada en términos de segregación y según el trabajo de Gregory anterior respecto de la calidad, y también amerita reflexionar sobre el financiamiento compartido, cómo podría eliminarse para que tenga un menor impacto en la segregación y atreverse con medidas mucho más agresivas para la segregación, pues yo creo que lo principal es atacar la segregación residencial, y en las propuestas que vi no vi nada en ese respecto que creo que es fundamental. Gracias.